Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy contamos con el doctor Pablo Langholz, que nos hablará de diligenciamiento electrónico de oficios conforme a la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 15 del 2020. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en esta oportunidad me toca exponer sobre la herramienta DEOX. Probablemente muchos de ustedes la sintieron nombrar. Las siglas DEOX hacen referencia a diligenciamiento electrónico de oficios y la X es por organismos externos. Esto significa que esta herramienta se va a poder utilizar para el caso de diligenciamiento de oficios a todo tipo de organismo ajeno al Poder Judicial. Hago esta primera aclaración porque hay otra herramienta informática de nombre similar que es DEO sin la X. Esa es una herramienta que solo está disponible para los juzgados, no tenemos acceso a ella nosotros los abogados, y sirve para diligenciar oficios entre organismos internos del Poder Judicial. Así, por ejemplo, si un juzgado debe pedirle a otro que remita un expediente, lo hace a través de un oficio que se diligencia a través de esa herramienta, DEO sin la X. En la actividad de hoy no solamente vamos a hablar sobre el diligenciamiento electrónico de oficios, sino que también vamos a estar viendo cómo es el trámite electrónico del formulario 3003 o el formulario que corresponde al decreto 3003 del año 56, que es el que habitualmente debemos tramitar en los procesos universales, como por ejemplo en las sucesiones. ¿Y por qué mezclamos estas dos actividades? ¿Por qué diligenciamiento del 3006 y diligenciamiento de oficios en una misma actividad académica? Bueno, básicamente porque la herramienta que se debe utilizar tanto para el diligenciamiento de oficios como para el formulario 3003 es la misma. Entonces, al ser la misma herramienta, podemos ver ambas cuestiones en la misma actividad. Primero que nada, quiero adelantarme a alguna pregunta que muchas veces me hacen, que tiene que ver con que si todos los oficios se pueden diligenciar a través de la herramienta DEOX. La respuesta es que no. Hoy por hoy tenemos, yo diría, tres maneras diferentes de diligenciar oficios. Y estas tres formas no dependen de nuestro criterio o del criterio del juez, sino que dependen de la entidad oficiada. Hay algunas entidades oficiadas que se han incorporado al sistema DEOX. Este es un sistema que entró en vigencia el 1 de junio del año pasado, luego de dictada la acordada 15 del 2020. Allí está regulado todo el funcionamiento del sistema. La incorporación tanto de organismos públicos como privados no es obligatoria, sino que es voluntaria. Y es por eso que puede presentarse el caso de tener que diligenciar un oficio a una entidad que no se haya incorporado al sistema. En ese caso, si la entidad no está incorporada al sistema informático del Poder Judicial, ahora enseguida vamos a ver cómo lo podemos averiguar, lo que vamos a tener que hacer es averiguar directamente en la entidad
si tienen implementado algún mecanismo remoto para diligenciar oficios, y en caso de que la respuesta sea negativa, el diligenciamiento va a ser de la manera tradicional, es decir, llevando el oficio en soporte papel. Pero dentro de un ratito vamos a hablar de esto y vamos a ver algunos ejemplos. Primeramente les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo algunas cuestiones. La herramienta DEOX, que es esta herramienta que permite el diligenciamiento electrónico de oficios, funciona a través del sistema LEX 100. El sistema LEX 100 es el que nosotros a diario utilizamos para intervenir, enviar escritos, consultar los expedientes del Poder Judicial de la Nación. Lo que yo voy a hacer, lo que estoy haciendo en este momento, es ingresar al sistema con mi usuario y contraseña, y entre las opciones que aparecen en la parte superior, la de más a la derecha, el icono de color verde, corresponde al diligenciamiento electrónico de oficios a organismos externos. Ahí es donde nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para diligenciar oficios. Vamos a ingresar en la herramienta. Y esto es lo que uno visualiza. Lo más importante es este botón de color negro, más o menos en el centro de la pantalla, que dice Nuevo oficio. Tenemos que tener en claro que para diligenciar un nuevo oficio, primero tiene que estar ordenado en el expediente, pero todavía no quiero mostrar los pasos para diligenciar oficios, sino que quiero llegar a otro lugar para que ustedes puedan ver la lista de organismos disponibles. Así que voy a hacer una serie de pasos que no voy a explicar ahora, voy a explicar en un ratito, así no se preocupen, es solo para poder mostrar la lista de la que les hablaba. Esta es una lista, después ya van a saber ustedes cómo llegar ahí, de todos aquellos organismos que están disponibles en el sistema del Poder Judicial. Fíjense cómo va pasando la lista, es bastante extensa, de todos los organismos que están disponibles para el diligenciamiento electrónico de oficios a través de esta herramienta, ¿sí? Vamos a buscar, por ejemplo, el Colegio Público de Abogados. Ahí. El Colegio Público de Abogados, por ejemplo, y esto puede ocurrir en otros organismos también, tiene diferentes opciones. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo, por ejemplo, necesito diligenciar un oficio al Colegio Público de Abogados con relación al Tribunal de Disciplina, bueno, fíjense que, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina tiene 4 opciones distintas, la Secretaría General y las 3 salas. Entonces, yo tengo que tener en claro a cuál de todas estas opciones diligenciar el oficio, ¿sí? Si tengo que diligenciar un oficio para obtener información de algún matriculado, la opción correcta es esta que dice informe de matriculados. Casos como este o situaciones como esta se pueden dar en otros organismos. Por ejemplo, el Banco Ciudad tiene diferentes opciones: oficios de informes, oficios de embargos, fondos judiciales, certificación de pago de tasa de justicia. Entonces, lo primero que uno debe tener en cuenta es, dentro del organismo, a dónde voy a mandar el oficio. A veces esto uno no lo puede deducir tan fácilmente, y en general lo que ocurre es que si envían el oficio a la entidad oficiada pero no a la opción correcta, les van a informar a dónde lo tienen que enviar. Hecha esta primera aclaración, como decía,
organismos hay un montón, pero para el caso de que no figuren, la opción DEOX no se puede utilizar. Si yo quiero, por ejemplo, diligenciar un oficio a una pequeña empresa que está a la vuelta de mi domicilio, porque casualmente allí trabaja una persona y necesitamos conocer desde cuándo trabaja y qué remuneración percibe, seguramente que ese oficio lo voy a tener que diligenciar de la manera tradicional. Pero vamos a empezar entonces por ver cómo se diligencia un oficio cuando la entidad oficiada forma parte de la herramienta DEOX. El primer paso, como dijimos antes, es ingresar al sistema informático del Poder Judicial y hacer clic en el icono de color verde que dice DEOX. Llegados hasta ahí, visualizamos esta misma pantalla que están viendo ustedes ahora y debemos pulsar en el botón Nuevo Oficio. Al hacer clic en el botón Nuevo Oficio, el sistema nos advierte que vamos a tener que indicar el número de expediente en el cual se ordenó librar el oficio. Por eso es importante tener a mano el número del expediente en el que vamos a diligenciar. Yo en este momento voy a poner un expediente cualquiera a modo de prueba. Cuando coloco los datos del expediente, jurisdicción, que tiene que ver con la cámara del fuero en el que tramita el expediente, el número y el año, una vez que hago clic en el botón buscar, aparece la carátula del expediente para que yo pueda verificar si efectivamente este es el expediente en el cual quiero diligenciar el oficio. Si es así, lo selecciono haciendo clic en la carátula y pulso sobre el botón siguiente. A partir de ahí comienza una especie de secuencia de pasos numerados del 1 al 5, como pueden ver acá donde estoy señalando con el mouse. En este primer paso debemos indicar qué tipo de oficio vamos a diligenciar y cuál es el organismo de destino. El tipo de oficio electrónico pueden ser dos. Oficio 3003, en referencia al formulario 3003 del decreto con el mismo número del año 1956, o un oficio del artículo 400, que es el de pedidos de informe. Yo en este momento voy a elegir la opción artículo 400, más tarde vamos a ver alguna particularidad en cuanto al 3003. Una vez que elijo artículo 400, tengo que elegir de esta lista, que es la que veíamos antes, el organismo de destino. Acá van a encontrarse tanto con organismos públicos como la AFIP, que ahí están viendo, como con organismos privados, ¿sí? Por ejemplo, Telefónica de Argentina. Fíjense que en Telefónica dividieron la cuestión de los oficios en dos, civiles o penales. Vamos a poner civil. Una vez que elijo entonces el destinatario del oficio, avanzo al próximo paso, haciendo clic en el botón siguiente. Acá lo que ustedes están viendo es una lista con todos los movimientos del expediente, tanto las presentaciones de parte como las resoluciones judiciales. En este expediente, por lo que estoy viendo, no encuentro ahí a mano ninguna resolución que ordene librar un oficio, pero hagamos de cuenta que esto que dice agréguese es una resolución que ordenó librar un oficio. Es decir, lo que debemos hacer en este paso, acá hay uno, miren, pedido de informe al Hospital Elizalde bajo procedimiento de sanción. Lo que hay que hacer es seleccionar la resolución que ordenó librar el oficio. Una vez seleccionada esa resolución, avanzamos a este paso
que el asistente menciona como paso 3 de 5. En este paso podemos incorporar 3 cosas. Comprobante de pago, si corresponde. Ahora voy a explicar esto. Documentación adicional al oficio, también si corresponde. Y una tercera cuestión que enseguida voy a mencionar. Pero arranquemos con las 2 que aparecen ahí. Hay entidades oficiadas que para dar respuesta a los oficios que se les remiten, cobran un arancel. En ese caso, el pago del arancel se tuvo que efectuar antes de dar inicio a esta secuencia de pasos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros pagamos ese arancel, vamos a obtener el comprobante de pago que se debe adjuntar en este paso. Por ejemplo, si ustedes tienen que librar un oficio al Colegio de Abogados en el marco de un proceso sucesorio, ese es un oficio arancelado. Entonces lo que uno hace es comunicarse con la entidad oficiada, en este caso el colegio, para ver cuál es el mecanismo de pago, generalmente por tarjeta de crédito, y luego de pagar, por mail ustedes reciben el comprobante. Ese comprobante es un archivo PDF que se incorpora de la misma manera que ustedes están acostumbrados a incorporar los escritos. Yo hago clic en este botón que dice nuevo. Acá me pregunta si quiero continuar, le voy a decir que sí. Y luego lo que tengo que hacer es buscar en mi computadora el archivo PDF con el comprobante de pago. Vamos a buscar, en este caso yo voy a buscar cualquier archivo PDF. Acá tengo un PDF que nada tiene que ver con la justicia, pero no importa. Sirve como ejemplo, hagamos de cuenta que ese es el comprobante de pago. Acá en descripción uno tiene que detallar qué es lo que está incorporando. Por ejemplo, comprobante de pago y documentación adicional. ¿Qué es la documentación adicional? Nosotros bien sabemos que en varias oportunidades, cuando diligenciábamos un oficio en soporte papel, junto con el oficio como pieza de comunicación, adjuntábamos alguna documentación adicional del expediente, ya sea alguna resolución, alguna presentación o alguna otra cuestión que el juez hubiere considerado pertinente. En ese caso, si tenemos que incorporar documentación adicional, lo hacemos de la misma manera que incorporamos el comprobante de pago. Tocamos el botón nuevo, decimos que queremos continuar y vamos a buscar en nuestra computadora el archivo PDF que corresponda a esa documentación. Si no hay ninguna documentación para incorporar, entonces esto no lo hago. Si la entidad oficiada no cobra un arancel para diligenciar el oficio, tampoco va a haber comprobante de pago. ¿Sí? Quiere decir que este paso es optativo. Va a depender de que tenga un comprobante de pago o de que haya documentación adicional. Yo les comentaba que había 3 cosas que se podían incorporar acá. Hasta ahora solo me refería a 2, comprobante de pago y documentación adicional. Dejo pendiente la tercera cosa que se puede incorporar. Voy a avanzar al próximo paso. En este paso, el sistema me brinda un espacio para completar el cuerpo del oficio. Muchos colegas lo que hacen acá es escribir el oficio, tal como antes lo hacían en Word o en LexDoctor, ¿sí? Por ejemplo, pongo ahí oficio. El problema que tiene esto es que no tiene herramientas de edición, entonces si yo quiero alinear, por ejemplo, la fecha hacia el lado derecho, lo tengo que hacer manualmente, ¿sí? Acá iría el destinatario del oficio.
y después el típico, tengo el agrado de dirigirme a usted y demás. Pero es bastante engorroso e incómodo redactar el texto del oficio en este espacio. Entonces, lo que yo aconsejo, y se puede hacer sin ningún inconveniente, es lo siguiente. En este paso, ustedes pueden no poner absolutamente nada, lo pueden dejar en blanco. Y en el paso anterior, ¿se acuerdan que les dije que había 3 cosas? Bueno, lo tercero que ustedes podrían incorporar es el oficio en formato PDF. Ese mismo oficio que ustedes siempre generaron desde Word o desde el XDoctor, lo guardan en formato PDF y lo incorporan en este paso. Si lo incorporan en este paso, entonces en esta pantalla en blanco no hay que escribir nada, porque el oficio ya fue incorporado previamente. Creo que es lo más práctico porque permite incorporar un oficio más prolijo, con un formato más adecuado, e inclusive, aunque no es necesario, a muchos colegas les gusta además poner la firma hológrafa en ese oficio. Pero repito, no es necesario porque los oficios tienen nuestra firma electrónica. Una vez que llegamos hasta acá, debemos pulsar el botón siguiente. El sistema nos va a pedir que seleccionemos el juzgado que interviene, es decir, el juzgado en el que tramita el expediente. En este caso es el Juzgado Civil 88. Una aclaración: podría ser que en esta pantalla, además de un juzgado de primera instancia, aparezca alguna sala de cámara. Esto sucedería si el expediente tiene radicación previa en cámara, y en ese caso nosotros debemos seleccionar o el juzgado o la sala, dependiendo la instancia en la que se ordenó librar el oficio. Si el oficio se ordenó librar en segunda instancia, seleccionamos la sala de la Cámara. Si el oficio se ordenó librar desde el trámite en primera instancia, lo que elegimos es el juzgado de origen. Finalmente, hacia el lado derecho, en la parte inferior, hay que pulsar el botón que dice enviar. En este momento yo no voy a tocar el botón enviar porque una vez que toco enviar, el oficio se envía automáticamente a la entidad oficiada y no quiero hacer esto porque no corresponde, así que voy a cancelar. Voy a dejar de compartir un poco, así puedo ir viéndolos, y voy a aclarar un par de cosas. En el momento en que ustedes tocan el botón enviar, el oficio automáticamente le llega a la entidad oficiada. No es que pasa por el juzgado y el juzgado tiene que dar una conformidad y recién ahí el oficio llega a destino. Ni bien tocamos enviar, la entidad oficiada recibe el oficio y luego, de acuerdo a lo que establecen las normas del Código Procesal, comenzará a correr el plazo de 10 días que la entidad oficiada tiene para contestar ese oficio. El plazo de 10 días comienza a correr a partir del día hábil siguiente de aquel en el que diligenciamos el oficio. Pero tengamos en cuenta una cosa: como el sistema funciona a las 24 horas del día, si yo el oficio lo estoy diligenciando a las 11 de la noche, la entidad oficiada se va a enterar de ese oficio recién mañana, por ejemplo, mañana martes, por lo que el plazo comenzaría a correr el miércoles. ¿Sí? Esto es un poco de sentido común. Si yo mando el oficio por el sistema informático en un horario en que la entidad no trabaja, no puede considerarse como que lo recibió ese día. Bien. Al mismo tiempo que la entidad oficiada recibe el pedido de informe, oficio artículo 400, en la consulta de causas va a aparecer un movimiento en donde va a quedar constancia del diligenciamiento del oficio, por lo que no sería necesario
presentar un escrito acreditando dicho diligenciamiento. Antes nosotros diligenciábamos el oficio en papel y con la copia acreditábamos el diligenciamiento. Esto ya no es necesario. Transcurrido el tiempo que la entidad se tome para contestar, la respuesta a dicho oficio va a ingresar directamente a la bandeja de entrada del juzgado, y cuando el juzgado dicte la típica resolución, agréguese el informe presentado o algo parecido, nosotros vamos a poder ver qué respondió la entidad oficiada en la consulta de causas. O sea que todo el procedimiento es electrónico. Ahora, ¿cómo hacemos si la entidad oficiada no aparece en la lista de organismos de destino? Ahí lo primero que yo sugiero es consultar si la entidad oficiada tiene una página en Internet. Si tiene una página en Internet, buscar ahí para ver si tienen alguna modalidad particular para diligenciar oficios. Si no encuentran nada, traten de comunicarse por teléfono o por mail con dicha entidad para que les informen. Hay algunas entidades, por ejemplo, el Colegio de Escribanos, que los oficios los diligencia a través de su página web. Hay otras entidades que piden que el oficio sea enviado por mail. Y hay otras entidades que no tienen ningún sistema previsto y el diligenciamiento es presencial. En el caso de que el diligenciamiento sea presencial, lo que sugiero también, antes de ir a la entidad, es consultar si deben tener un turno previo. Algunas entidades se manejan con turnos previos y otras no. Si el diligenciamiento es en papel, rigen exactamente las mismas reglas que conocíamos desde antes de la pandemia. Voy a confeccionar el oficio. Algunas entidades no requieren que el oficio esté sellado por el juzgado, pero si la entidad así lo requiriese, deberíamos pedir un turno en el juzgado para ir a sellar el oficio. Luego deberíamos ir personalmente a la entidad oficiada con 2 copias del oficio, una para que quede en dicha entidad y otra que nos va a servir a nosotros como constancia, siempre que esté debidamente firmada e indicada la fecha del diligenciamiento, para poder acreditarlo en el expediente. Una vez que tenemos eso, presentamos un escrito, acredita diligenciamiento. Ese escrito se envía de la misma manera que a diario enviamos escritos a nuestros expedientes, adjuntando, por supuesto, la copia del oficio diligenciado. Esto es un poco todo el mecanismo o el trámite de los oficios del artículo 400 con las variantes que comenté. Entidades que están en el sistema DEOX, entidades que no están y tienen previsto un mecanismo alternativo, y entidades que no tienen ningún mecanismo alternativo y en cuyo caso el diligenciamiento es con el viejo método de oficio en papel y forma presencial. Ahora vamos a hablar del formulario 3003. El trámite del formulario 3003 es muy parecido, como les contaba al principio. Yo voy a volver a compartir pantalla. Estamos en la misma pantalla en donde arrancamos hoy. Voy a hacer clic en Nuevo Oficio. Voy a poner un número de expediente. Estoy poniendo este número, que es uno que me acuerdo de memoria. Lógicamente que para diligenciar el 3003 debiera hacerlo en el marco de un expediente sucesorio, pero bueno, a los efectos del paso a paso es lo mismo. La única diferencia que hay es la siguiente. Acá, en lugar de elegir artículo 400, voy a elegir oficio 3003, y entonces en destino ya aparece
registro de juicios universales. Esto no lo puedo cambiar porque el sistema ya sabe que el 3003 va a ese organismo, el registro de juicios universales. Después el resto de los pasos son los mismos. Tendré que buscar la resolución que ordenó diligenciar el formulario 3003. Vamos a suponer que es esto. Y en este paso, lo que tengo que adjuntar es el formulario correspondiente al decreto ley 3003 del año 56 y el comprobante de pago. Acá es donde vamos a detenernos un poco. Yo voy a cerrar todo esto porque el resto de los pasos es lo mismo. La clave acá, en el caso del 3003, es de dónde saco el 3003 y cómo hago para pagar el arancel correspondiente. Ustedes sabrán, y para el que no lo sabe, se lo cuento ahora, el arancel correspondiente al formulario 3003 del año 56, antes lo pagábamos en el Banco Ciudad, sucursal Tribunales. Comprábamos unas estampillas, esas estampillas las llevábamos al subsuelo en el mismo edificio, junto con el formulario 3003, y quien nos recibía el formulario las pegaba. Hoy todo esto es un trámite remoto y el pago del arancel no se puede hacer de manera presencial, salvo que ustedes tengan estampillas que compraron antes de la pandemia y las tienen en su poder. En ese caso las podrían usar. Pero si no, la forma de pagar el arancel es a través de la plataforma de pagos judiciales del Banco Ciudad. Yo voy a explicar mínimamente cuáles son los pasos para hacer ese pago. Desde el colegio hemos dictado la semana pasada y la anterior también una capacitación con relación al uso de la plataforma de pagos judiciales del Banco Ciudad. Esta capacitación, para aquellos que no se enteraron o no pudieron participar, se va a volver a dictar en el mes de abril, seguramente un lunes en este mismo horario, que es el día y horario en el que suelo dictar las capacitaciones, así que estén atentos a la página web del colegio para poder participar también de ella. Pero vamos a ver entonces de dónde sacamos el formulario 3003 y de dónde sacamos o cómo hacemos para pagar el arancel. Yo estoy entrando en este momento a la página web del Colegio Público de Abogados. Allí sobre el lado izquierdo, en la parte superior, hay una opción que dice ejercicio profesional. Haciendo clic ahí, voy a poder acceder a otra opción que dice formularios. Dentro de la opción formularios hay un montón de formularios que habitualmente nosotros utilizamos. Fíjense que hay uno acá, justo es la segunda opción, que dice Poder Judicial de la Nación, Decreto Ley 3003 del 56, sucesiones, juicios universales. Haciendo clic en el icono que está a la derecha, ustedes van a tener acceso al formulario 3003. Si bien se parece al formulario que completábamos antes de la pandemia, es un tanto diferente. Lo que ustedes tienen que hacer es completar los datos, ¿sí? Se completa directamente en este archivo. Eso es un archivo PDF. Este archivo ustedes lo tienen que guardar. No hace falta imprimirlo, no requiere firma. Repito, no hace falta imprimirlo, no requiere firma. Entonces, una vez que completé esto y lo guardé, lo tengo listo para enviar. Vamos a ver cómo es el tema del pago del arancel. Para eso voy a compartir otra pantalla que tengo por acá. Esto que les voy a mostrar son
imágenes, no estoy trabajando online en este momento, son imágenes de la plataforma de pagos judiciales del Banco Ciudad. Es una plataforma a la cual ustedes pueden acceder a través de pagosjudiciales.redlink.com.ar. A ver si lo tengo acá a mano para mostrárselos. No, no lo tengo. Bueno, pagosjudiciales.redlink.com.ar. Una vez que ustedes ingresan ahí, si es la primera vez que ingresan, se van a tener que registrar. Repito, todo el procedimiento bien detallado lo analizamos en esta otra actividad que les menciono sobre la plataforma de pagos judiciales, porque además, como ustedes pueden ver del lado izquierdo, hay distintas opciones. No solo se puede pagar aranceles, en este caso del formulario 3003, sino que también se puede pagar el bono del Colegio Público de Abogados y tasa de justicia. Así que para aquellos que estén interesados, recomiendo esta capacitación que seguramente en las próximas semanas habrá nuevas fechas. Una vez que yo toco en pago de aranceles, aparece una pantalla como esta que ustedes están viendo. Hay que hacer clic ahí en donde dice seleccione un concepto y al hacer clic ahí se despliega una lista dentro de la cual hay una opción que dice expedición de certificados y testimonios, formulario, decreto 3003 del 56. Elijo esa opción y luego en el campo este que dice unidad hay que elegir la opción certificado. Así de sencillo es esto. El importe a pagar aparece automáticamente. El caso del arancel del 3003 es de 100 pesos. Y por último, hay que tocar este botón que dice iniciar pago. El botón iniciar pago lo que hace es abrir una ventana en donde el sistema o la plataforma de pagos judiciales va a solicitar los datos de una tarjeta de débito para poder realizar el pago. ¿Sí? Los pagos en esta plataforma se realizan a través de tarjeta de débito. Cuando terminan de pagar, aparece el comprobante de pago, que también es un archivo PDF. Entonces ahora tengo el formulario 3003 en PDF y el comprobante de pago también en formato PDF. Esos dos archivos son los que tengo que adjuntar en el diligenciamiento del 3003. De la misma manera que con el diligenciamiento de oficios del artículo 400, el juzgado toma conocimiento de que ustedes diligenciaron el 3003 y cuando la Oficina de Juicios Universales brinda la respuesta, el juzgado automáticamente la hace visible en el expediente. No hay ningún paso presencial en el diligenciamiento del 3003. Bien, esto es un poco el contenido práctico de la capacitación que teníamos prevista para hoy. Vimos el paso a paso tanto del 3003 como de los oficios del artículo 400. Estuvimos viendo distintas situaciones que en la práctica se pueden dar, teniendo en cuenta que el uso de la herramienta DEOX no es obligatorio para las entidades oficiadas, y entonces ahí analizamos otras variantes para diligenciar oficios. Una cuestión relacionada, el pago de los aranceles, en el caso del formulario 3003, a través de la plataforma de pagos judiciales del Banco Ciudad. En el caso de los oficios del artículo 400, el pago de aranceles depende de cada una de las entidades. Como son entidades ajenas al Poder Judicial, ese pago de arancel, en caso de que sea necesario, no se hace a través de la plataforma de pagos judiciales del Banco Ciudad,
ya que esta plataforma es solo para organismos del Poder Judicial. Creo que hasta acá, déjenme revisar, creo que no me estoy olvidando de nada. No, creo que no. Así que si tienen alguna duda, yo la voy a revisar en el chat a ver si alguno escribió alguna pregunta, aunque se les informó que las dejaran para el final. Entiendo que este es el momento oportuno para que puedan plantear las dudas que tengan, si hay algo que no quedó claro, si hay alguna consulta que hacer, la pueden escribir en el chat y voy a intentar responder. Ahí me preguntan, como ya no se dejan a confronte los oficios, ¿suelen igual observarlos o no? Mirá, en realidad estos son oficios del artículo 400, por lo que si bien algunos juzgados antes pedían dejar a confronte este tipo de oficios, entiendo yo que no correspondía porque el oficio lo firmo yo, por lo tanto el confronte y la responsabilidad es mía como abogado, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que digo, más lo que vos estás diciendo, Jessica, no hay observación en el oficio, porque el oficio sale directamente desde mi casilla que lo envío a la entidad oficiada. Cuando el juzgado lo ve, ya lo recibió la entidad oficiada. Lo que sí puede pasar es que yo cometa algún error al confeccionar el oficio y la entidad oficiada responda que le falta información o que no tiene la resolución o alguna cuestión de esas. Pero observación de oficios, en principio, no podría darse esa situación. Pregunta Elsa, cuando se diligencia un oficio artículo 400, por ejemplo al ANSES, cuando el abogado lo envía en consulta de causas, ¿va a aparecer el oficio que se envió? Sí, correcto, así es. Cuando el oficio lleva firma del secretario, ¿el DEOX lo hace el juzgado o lo hacemos por oficio 400? Bien, esa es una situación particular. La herramienta DEOX fue pensada para oficios del artículo 400, por lo que, contestando un poco lo que pregunta Romina, no sería posible a través de DEOX diligenciar un oficio que firme el secretario o el juez. Sin embargo, un poco basándose en la situación relacionada con el COVID, muchos juzgados, aunque el oficio lo deba firmar el juez o el secretario, nos ordenan diligenciarlo por DEOX. Y en ese caso, cada juzgado tiene su manual, digamos, pero en general lo que nos piden es que confeccionemos nosotros el oficio y lo enviemos al juzgado, ya sea en formato PDF que se pueda convertir a Word. En ese caso nos piden que lo mandemos a confronte como si fuera un escrito. Otros juzgados te piden que lo mandes en formato Word a la dirección de mail del juzgado. Y en cualquiera de esos dos casos, el juzgado toma el oficio, lo confronta, lo firma el funcionario que corresponde, juez o secretario, y lo coloca como un movimiento más del expediente. Luego nosotros lo podemos tomar de ahí y diligenciarlo por DEOX. Pero esto no está escrito en ninguna acordada de la Corte, son pautas que los juzgados han ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Preguntan si en AFIP tiene algún formato especial el oficio, ya que fue observado uno usando el mismo formato que el papel. Habría que ver qué fue la observación que te hicieron. En particular, desconozco si AFIP tiene algún formato de oficio en particular, ¿sí? No podría decirte ni que sí ni que no. Por lo menos, si hay algún formato, debiera ser alguna resolución administrativa interna del organismo. ¿Puede pasar que no se haga visible en el expediente la respuesta? Puede pasar. Generalmente la respuesta, ya sea del formulario 3003 o de cualquier oficio, aparece visible
una vez que el juzgado dicta la resolución que tiene por acompañada la respuesta a dicho oficio. Si todavía esa resolución no está, entonces no van a ver la respuesta. Si pasó un tiempo considerable, por ejemplo, en base a lo que pregunta Karina, y tarda la respuesta del registro de juicios universales y creemos que ya debería estar, yo lo que haría es presentar un escrito en el expediente diciendo que toda vez que de la consulta de causas no surge que la Oficina de Juicios Universales haya brindado respuesta al formulario diligenciado con fecha tal, solicito al juzgado que me informen si está la respuesta y en caso afirmativo que la incorporen a la consulta de causas. Tal vez el juzgado se olvidó. Ahora, si nada de esto pasó, pero ya pudiste avanzar en el proceso y el juzgado no dijo nada más, entiendo que ya se diligenció, que está la respuesta y que solo fue un olvido del juzgado. Pero lo más prolijo sería presentar un escrito como el que mencioné. Hola, oficio ley emitido en juzgado de Cava y para dirigir un juzgado penal en provincia de Buenos Aires. No, a ver, este sistema, vale aclararlo para Patricia y para todos los demás, es un sistema que funciona únicamente para expedientes que tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Son oficios cuyo libramiento se ordenó en el marco de un expediente que tramita ante un juzgado nacional o federal. Los oficios ley al registro de propiedad inmueble se adjuntan en el expediente para el confronte. Bueno, claro, oficios que deban diligenciarse en extraña jurisdicción y que el organismo no sea parte de la herramienta DEOX, bueno, funciona igual que confecciono el oficio. Si yo, por ejemplo, un embargo, ahí corresponde que lo firme el juez o secretario, según corresponda, habrá que presentar el oficio en el juzgado, como lo expliqué. Los oficios de artículo 400 tienen que estar ordenados por el juzgado sí o sí. En principio, el sistema requiere que vos selecciones la resolución que ordenó librar el oficio. Tiene que estar ordenado. Si quiero averiguar un domicilio para notificar una medida cautelar y quiero averiguar el domicilio real y librar oficio a la Cámara Electoral, ¿lo podría hacer vía juzgado? Tengo entendido que la Cámara Electoral no aparece como tema DEOX. En la página del Colegio de Abogados, si ustedes buscan en la página principal, más abajo, hay una nota que dice guías de actuación profesional o guías prácticas. Esas son guías que elaboró el colegio con relación a todas estas cuestiones vinculadas con el expediente electrónico. Hay una guía en particular que explica paso a paso cómo diligenciar oficios de pedido de domicilio a la Cámara Nacional Electoral. Así que te sugiero, Elsa, que lo busques por ahí. Después me dicen, en el caso de lo que comentás en cuanto a la respuesta de oficio 400, si estamos en el día 11, teniendo en cuenta que el plazo es de 10 días, ¿conviene pedir al juzgado que informe si está la contestación, sino que ordene librar reiteratorio? A ver, lo que yo digo es lo siguiente. El tema de los 10 días y el pedir reiteratorio, de acuerdo a lo que establece el 402 del Código Procesal, tiene que ver con no caer en un supuesto de caducidad de la prueba informativa. Pero esto si estamos en la etapa probatoria. Si no estamos en la etapa probatoria o si el pedido de informe no tiene ninguna cuestión relacionada con la contraparte o inclusive es un proceso donde todavía la otra parte no está presentada, yo esperaría un poquito más. A veces ocurre, y bien sabemos,
que las entidades se toman su tiempo para contestar, sobre todo cuando son públicas, ¿sí? Estoy pensando solamente en cuánto tarda el registro para inscribir un divorcio. A veces esos 10 días se convierten en algunos meses. Pero bueno, sí, también podrías el día 11 hacer eso que vos decís, Elsa. Si el juzgado ordena envíe CDEOX al juzgado de seguridad social en autos tal a fin de remitir copia de la declaratoria de herederos. Consulta, ¿lo tengo que hacer yo por vía de este sistema o lo hace el juzgado directamente? No es posible enviar un DEOX a otro juzgado, porque el juzgado es un organismo interno del Poder Judicial. Ese oficio se diligencia a través de la herramienta DEO, sin la X, y el único que lo puede hacer es el juzgado. Lo que sí puede pasar es que el juzgado te pida que vos hagas el oficio para que después ellos lo diligencien. Por ahí no lo hacen por secretaría la confección del oficio, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Yo ahí en el chat no encuentro ninguna otra pregunta, creo que respondí todo. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a dar por finalizada esta actividad. Les agradezco el haber estado del otro lado y nos vemos en cualquier otro momento. Un saludo para todos. Chao, hasta luego.